En nuestra semana número 7, según nuestro programa del curso, nos toca el tema de métodos de evaluación de inventario. Sí, cuando nosotros nos referimos a inventario, ¿nosotros a qué nos referimos? Nosotros hablamos de inventarios, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a toda nuestra mercadería, viene a nuestra mente la mercadería, toda la mercadería que nosotros tenemos en nuestro almacén o en nuestra bodega. Si bien está en el almacén o en la bodega, quiere decir que nosotros tenemos que tener un control, un orden de cómo se va entrando y va saliendo la mercadería. Para todo eso se llevan los métodos que nosotros vamos a ver a continuación. Como por ejemplo, en primer lugar estamos viendo lo que se refiere a la materia prima, que esto representa un factor importante en el costo de elaboración, en lo cual al final del proceso se convierte en un producto terminado. Cuando nosotros venimos y vamos a fabricar un producto, ¿qué quiere decir eso? Que lo tenemos que transformar. Nosotros tenemos que transformar el producto. Si nosotros no tenemos materia prima, no podemos nosotros iniciar a trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos decir que nuestro elemento principal es la materia prima. Otro de los elementos principales que nosotros tenemos que tomar es la mano de obra, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mano de obra? La mano de obra se podría decir es el esfuerzo que se hace para transformar el producto. Nosotros lo podemos dividir en dos fases, ¿sí? Lo podemos dividir en la materia prima directa y en la mano de obra directa y en la mano de obra indirecta. Cuando nosotros hablamos de mano de obra directa, ¿qué quiere decir? Es cuando se procesa directamente en la transformación del producto, ¿sí? Entonces, y la mano de obra indirecta es cuando nosotros hablamos que no participa directamente dentro del producto, dentro de la transformación del producto. Por ejemplo, podríamos hablar en nuestra mano de obra indirecta, podríamos decir que es el gerente de producción o el supervisor, por ejemplo. Entonces, ellos pertenecen, dentro de nuestro control, pertenecen a la mano de obra, mas no participan directamente. Por eso es de que se le llama mano de obra indirecta. También nosotros nos referimos ahí a nuestros gastos de fabricación. Los gastos de fabricación básicamente es el espacio físico o las herramientas que nosotros utilizamos para la transformación de nuestro producto. Por ejemplo, la maquinaria o las instalaciones, la planta, todo eso lleva un gasto, lleva un costo, ¿sí? Entonces todo eso nosotros venimos y lo inventariamos dentro de nuestros gastos de fabricación. También nosotros podemos ver, cuando nosotros hablamos de nuestros costos, cuando nosotros nos referimos a costos, ¿qué quiere decir costos? El costo es lo que a nosotros como empresa nos va a costar, ¿sí? Poder producir o transformar un producto. No es el mismo cuando nosotros lo vendemos, cuando ya está en el precio de venta. Hay distintos tipos de costos que van inmersos dentro de los gastos que toda empresa tiene que hacerse, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que gastar todo, por ejemplo, nosotros venimos y para una panadería, por ejemplo, para hacer el pan, ¿cuál sería nuestra materia prima? Nuestra materia prima podría ser la harina, el azúcar, los huevos. Esa es nuestra materia prima. Nuestros productos en proceso es cuando nosotros, cuando estamos elaborando, terminados cuando ya está el pan terminado. Ya terminado es cuando ya pasa a la sala de ventas y ahí ya tiene un precio de venta. Pero nosotros ahorita, nuestro curso se llama costos y presupuestos. Por eso es que lo que nosotros tenemos que aprender a evaluar y a controlar son nuestros costos. Dentro de ellos están estos que nosotros tenemos mencionados acá. El costo de inversión, costo primo, costo de producción, costo de distribución, costo total, precio de venta. El costo de inversión es cuando nosotros tenemos que gastar para nosotros, por ejemplo, tenemos que comprar la maquinaria, tenemos que comprar el horno, tenemos que comprar ya sea alquilado o comprar las instalaciones. Ese es nuestro costo de inversión. El costo primo que nos referimos es la mano de obra más la materia prima, ¿sí? El costo de producción es todos los gastos que nos lleva a la hora de producir nuestro producto, ¿sí? A la hora de fabricarlo, a la hora de transformarlo. Los costos de distribución, como su palabra lo dice, estos son los costos que nos llevan. Nosotros estábamos diciendo que ya nuestro precio de venta ya es el precio cuando nosotros lo vamos a vender, ¿sí? Entonces ahí va involucrado nuestros costos, todos los costos que nosotros hemos visto ahí.
nuestro recurso humano, nuestros costos administrativos, nuestros costos operativos, ¿cierto? Porque no todo eso, y aparte ahí, por eso es que se hace también los estados de pérdidas y ganancias, porque ahí nosotros tenemos que verificar cuál es nuestra utilidad. Si nuestro sistema está funcionando de una forma adecuada, entonces nosotros vamos a tener utilidad. De lo contrario, en los estados de resultados nos reflejan si hay pérdidas o si hay ganancias, o si hay algún rubro que se nos haya disparado, entonces nosotros ahí podemos ver detalladamente en dónde es donde se está fallando, ¿sí? La administración. Cuando nosotros hablamos dentro del método de control de inventarios, nosotros tenemos los métodos que es el PEPS, el WEPS y el precio promedio ponderado. No sé si ustedes han oído hablar de esos costos, esos métodos de costos. El PEPS, ¿qué es el PEPS? El PEPS, como su palabra lo dice, son primeras en entrar, primeras en salir. Entonces, eso nos refiere siempre en el método de evaluación de inventario. Nosotros utilizamos el método de la Cardex, ¿qué es una Cardex? Es una tarjeta Cardex, ¿sí? En donde nosotros ahí vamos utilizando detalladamente nuestras entradas y nuestras salidas de nuestro inventario, de nuestra mercadería, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que comprar, pero nosotros compramos como empresa, no compramos para vender, ¿sí? Sino que como empresa, porque lo tenemos que transformar. Entonces nosotros venimos y nuestra tarjeta Cardex consta de, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Consta de una tarjeta en donde lleva como título por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar el Cardex, ¿verdad? Usamos vamos a utilizar, por ejemplo, en donde, solo voy a borrar mi pizarro, en donde llevamos el control de la fecha, ¿sí? Llevamos el control del detalle, llevamos el control de nuestro precio unitario que nosotros compramos, donde nosotros llevamos cuántas unidades, como entradas tuvimos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá fecha, ¿verdad? Es nuestro caso, es un ejemplo de fecha. Acá tenemos detalle, acá tenemos nuestro costo unitario. Después ya tenemos nosotros que tomar en cuenta nuestras entradas, nuestras salidas y nuestro saldo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner cantidad y aquí podemos poner total. Aquí ponemos, estas serían nuestras entradas. Acá de la misma forma, cantidad, total. Estas serían nuestras salidas. Y para nosotros igual cantidad y total. Esta sería nuestro saldo. ¿A qué nos referimos nosotros con nuestro método PEPS? De que, por ejemplo, si nosotros compramos, de primero, ¿cómo nosotros iniciamos? Siempre nosotros tenemos que iniciar con nuestro inventario inicial. ¿Qué quiere decir nuestro inventario inicial? Quiere decir que nosotros, para empezar a producir, nosotros tenemos que tener un inventario inicial, ¿verdad? Que va a ser nuestra primera compra, pero contablemente no se llama compra, sino que se llama inventario inicial, ¿verdad? Entonces ahí nosotros no compramos a un determinado precio, ¿verdad? Ciertas cantidades, entonces esto lo multiplicamos por las cantidades y nos da un total. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros venimos, y esta es nuestra tarjeta Cardex, nosotros venimos y como es nuestra primera entrada, es nuestro primer saldo que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros ya venimos y realizamos una compra, obviamente cuando nosotros hablamos compra, es que nos está ingresando más mercadería que nos va a servir para la transformación de nuestro producto. Entonces nosotros aquí sí ya se llama compra. Y ponemos el número de factura, qué sé yo,
el cuánto nos costó, y como es compra, es una entrada, nosotros lo multiplicamos y nos da un saldo. El método PEP se caracteriza en que se lleva únicamente los productos perecederos. Cuando nosotros hablamos de productos perecederos, ¿a qué nos referimos? A que tienen fecha de vencimiento, ¿cierto? Vale, entonces tiene fecha de vencimiento. Nosotros no podemos, tenemos que primero hacer de que las primeras, por eso es de que se llama PEPS. ¿Qué dijimos que quería decir PEPS? Primeras en entrar, primeras en salir. Por lo tanto, nosotros acá, a la hora de que compramos, no podemos sumar esto con esto, porque entonces se nos puede revolver nuestra mercadería. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponerlo aparte. ¿Para qué? Para que a la hora de que salga, que tengamos nuestra primera venta. En tal caso, acá podemos tener nuestra primera venta. ¿Dónde colocamos nosotros nuestra primera venta? ¿Dónde colocamos la primera venta? En salidas. ¿Por qué en salidas? Porque nosotros ya estamos vendiendo, ¿sí? Entonces, lo que se caracteriza en la tarjeta Cardex se caracteriza en que la compra tiene precio unitario, más no la venta. ¿Por qué la venta no tiene precio? Porque a la hora nosotros tenemos nuestro método que lo que primero entró, primero sale. Entonces, ahorita salió cierta cantidad, ¿verdad? ¿A qué precio tiene que salir? Al precio que entró la primera, en el inventario inicial, ¿verdad? Y así consecutivamente hasta que se vaya terminando el inventario. Ahora, cuando nosotros hablamos de webs, ¿qué quiere decir webs? El webs quiere decir últimas en entrar, primeras en salir, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos la misma tarjeta Cardex también para el método webs, ¿sí? La diferencia que nosotros tenemos que hacer ahí y lo que nosotros tenemos que poner mucha atención es de que entonces ya las primeras que salieron, las primeras que entraron no son las primeras que tienen que salir, sino que van a ser las últimas. En tal caso, el último que ingresó a nosotros, a nuestro almacén o a nuestra bodega es el primero que tiene que salir. Por eso es de que se llama últimos en entrar, primeros en salir. Porque todo eso se caracteriza, depende del sistema y el tipo de producto que tiene que llevar cada empresa. Todo lo del control del método Cardex es según el tipo de empresa y el que más les favorezca. No es de que todos tengan que usar el PEP o tengan que usar el WEB o tengan que usar el promedio ponderado, sino que depende el sistema que se adopte, porque cada empresa tiene su propio sistema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de promedio ponderado, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de un promedio, ¿qué es un promedio? ¿Verdad? En el promedio tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es la característica del método promedio ponderado? Quiere decir de que ahí ya tiene precio nuestra venta, nuestras salidas. En el WEBS y en el PEPS únicamente tiene precio únicamente nuestra compra. ¿Pero por qué? Porque nosotros en cada compra nosotros tenemos que promediar. En la compra es donde se tiene que promediar. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, nosotros aquí compramos, por ejemplo, aquí nos entró cierta cantidad, ¿verdad? En el inventario inicial y en la compra. Entonces nosotros venimos acá en el promedio ponderado, como es promedio, aquí ya pasa sumando. O sea que tenemos que sumar nuestro saldo con si ha ingresado con nuestras entradas. En tal caso haya salido, nosotros tenemos que de una vez pasa restando, ¿sí? Igualmente con el total. Entonces acá venimos y en nuestra compra nosotros tenemos que utilizar la fórmula de costo total dividido nuestro total de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que dividir cuál sería nuestro costo total. Sería porque nosotros ya lo vamos acá sumando o restando. Y nosotros lo tenemos que dividir en nuestro costo total y lo tenemos que dividir dentro de nuestras unidades. Esto pasa, entonces aquí nos da un resultado, que ese sería nuestro promedio, ¿verdad? Nuestro promedio ponderado. Entonces, a la hora de que nosotros ya vendemos, automáticamente adquiere un valor
nuestra venta, ¿sí? Entonces ya viene ya el resultado que acá nos dé, ya viene acá, y cuánto vendimos ya lo ponemos al precio que nos dio allá. Esa es la diferencia.